Y estamos listos para entrar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario, ¿verdad? El poder de Cristo. Y una de las cosas que hemos estado hablando es acerca de la perseverancia, de perseverar por fe, de seguir, ¿verdad? Resistiendo, de creerle a Dios por fe y de seguir adelante. Y yo sé que pues Dios tiene una palabra para todos ustedes hoy, así que esté atento porque yo sé que Dios le va a hablar a alguien. Así es, pastora. Y sí, ciertamente, como estaba hablando usted, pastora, en estos últimos miércoles, acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde las noticias malas son las que abundan. Es decir, son las que más se propagan y son las que abundan. Y generalmente nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a ser guiados por las cosas de este mundo, por las noticias de este mundo. Estamos llamados a perseverar. Amén. Y pienso que es una palabra importante y dos palabras clave que Dios nos da, de el perseverar y el de resistir. Son dos cosas que van de la mano. Y Dios quiere que seamos perseverantes. Incluso es la voluntad de Dios que perseveremos hasta el fin, dice la palabra de Dios. Así es. Que no nos descuidemos, que seamos constantes, que no estemos en dos aguas. Generalmente, y más en tiempos como estamos, el enemigo va a tomar cualquier provecho para poner duda en nuestras vidas, para poner duda en nuestros corazones del poder de Dios, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. En Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar bien centrados. ¿Por qué? Porque es muy fácil tirar la toalla. Así. Yo pienso Yes. que es la cosa más fácil que hacer. Yes. Es más fácil renunciar que seguir. Así es. Así Pero Dios nos llama a seguir. Dios nos llama a enfrentar las cosas, no a escondernos de las cosas, no a tapar las cosas. Así que como hijo de Dios, yo pienso que Dios nos está llamando a ser perseverante hoy más que nunca. Hoy más que nunca, pastora. Eso es cierto. Hoy más que nunca tenemos que tomar la batuta y seguir adelante porque aunque no lo creamos, hay mucha gente que tiene los ojos puestos en nosotros. A pesar de que la iglesia en este momento se encuentra bajo ataque, porque eso es innegable. La iglesia se encuentra bajo un ataque, todos los principios establecidos por la palabra de Dios están bajo ataque, pero aún así ellos están viendo cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros actuamos, qué es lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos llamados a poner un ejemplo, a ser modelo para el resto del mundo. Así es, así es. Una de las cosas que me llama la atención de la perseverancia es que tiene que ver siempre con la constancia, con insistencia. Tiene que ver con persistir y mantenerse. Pero también una de las cosas que me gusta de la perseverancia es que nos da la habilidad de mantener el rumbo frente a las dificultades. La perseverancia es lo que te va a dar la habilidad de mantenerte, no importando las circunstancias, porque las circunstancias van a venir. Jesús fue muy claro y dijo que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. Es decir, que siempre van a haber situaciones que se van a levantar contrariamente. Eso está garantizado. Va a haber dificultad. Pero la perseverancia es lo que nos da ese rumbo de mantenernos aún frente a la dificultad. Y otra cosa que me gusta de la perseverancia es que me niego a renunciar. Amén. Amén. La perseverancia, yo me tengo que negar. Yo me niego a renunciar a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. El enemigo quiere que renuncie, Amén. Yes. que no haga la voluntad de Dios, pero yo me niego a renunciar Así es. en seguir a Cristo. Yo me niego a renunciar a lo que Dios me ha hablado. Yo me niego a renunciar a cumplir ese llamado de propósito de Dios. Entonces, la perseverancia te da esa fuerza, Así ese es. deseo de continuar. Y ese ánimo de seguir a pesar de. Así porque el mantenerte firme, como la maestra dice, de negarme a renunciar a lo que Dios ya me prometió, porque Dios no cambia. Él es muy fiel y Él va a cumplir la palabra que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros la actitud, el ánimo que nosotros tengamos para seguir resistiendo, para seguir perseverando y de no dejar que esos dardos del enemigo vengan a decir, tú no puedes, tú no lo puedes hacer, mira la enfermedad que tienes, mira lo que está sucediendo, porque cada vez que, el Señor nos da una palabra, vienen pensamientos contrarios y ahí es donde comienza
perdón, esa pelea en nuestra mente, esa pelea, una batalla en nuestra mente, porque nosotros los negamos y decimos, Señor, no es en mis fuerzas, porque Dios es el que nos fortalece, no es mi batalla, es de Dios, porque Él es el que pelea por nosotros, con nosotros, para que tengamos esa victoria, a no decir, voy a tirar la toalla, a no dejar que el enemigo venga y gane. No, nosotros no podemos dejar así. Por eso me encanta esa palabra que acabas de decir, Sí. de negarme, a rendirme o de dejar a un lado todo el propósito que Dios ha declarado sobre mi vida o la vida de cada una de nosotras. Así es, por eso nosotros tenemos que permanecer, tenemos que seguir perseverando. ¿Te has cansado de orar? A lo mejor te has cansado de interceder, te has cansado de creer. Es el momento de que tenemos que permanecer, Amén. donde no puedes soltar ese hijo que estás orando, donde no puedes soltar ese matrimonio por el cual estás creyendo, donde no puedes soltarlo. Eso es lo que el enemigo quiere. Yes. Es lo más fácil hacer. Pero el poder, la perseverancia tiene un poder. Y es increíble. No sé si ustedes han visto una piedra cuando tiene esos agujeros enormes causados por una gota de agua. Usted sabe, Yes. usted pone una gota de agua constantemente sobre una roca, va a llegar un momento por el tiempo que va a estar perforada. Pero el poder no está en la gota de agua. El poder está en esa constancia, en esa perseverancia. Así que ese es el mismo principio que aplica para nuestras vidas, Amén. Yes. que aplica en la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tienes que seguir y continuamente permanecer. Es decir, que no podemos desmayar. Ahora, no quiere decir que no van a llegar esos momentos. Yes. No quiere decir porque me siento de esta forma, no quiere decir que Dios me ama más o me ama menos. Yes. Es decir, estamos aprendiendo. Es que mira, no solamente es eso, sino que mucha gente se piensa que porque hay un momento en que se puede sentir deprimido o se puede sentir triste o se puede sentir débil, que está fallándole a Dios o que Dios no le ama o que está en pecado. No necesariamente. Quiere decir simplemente que en ese momento se encuentra un poquito pues débil. Lo único que tiene que hacer es regresar a Dios. Exactamente. No estamos negando esa posibilidad, no estamos Exactamente. negando que en un momento dado podamos sentirnos de esa forma. Lo que estamos diciendo es que cuando te sientas así, usa esa constancia para ir de vuelta a la fuente. A la fuente. De llenarte. Exactamente. Eso es todo lo que estamos hablando. O sea, no estamos negando que hay momentos de debilidad que vienen en nuestra vida, que van a venir, porque estamos luchando, batallando todos los días de nuestra vida, estamos enfrentando situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que quedemos ahí, Así es. que nos dejamos vencer. Vayamos a aquel que ya venció. Amén. Él es el que nos puede levantar. Dice la palabra de Dios que Él da fuerza al que no No tiene tiene ninguna. Así es. Así es. Estaba leyendo algo bien interesante sobre Abraham Lincoln, ¿no? Él fue presidente, el número 16 de los Estados Unidos, pero él no fue fácil llegar a la presidencia. Pasó por muchas cosas desde los 21 años, dice, fracasó en los negocios, perdió el Senado 2 veces, perdió familia, no tuvo los recursos para estudiar, incluso el no tener dinero, recursos para estudiar no lo limitó. Él mismo estudió leyes por sí mismo, por su cuenta, y hasta alcanzar la presidencia. Es decir, que él no se enfocó en ninguno de los obstáculos. Es decir, realmente es un ejemplo de perseverancia si podemos ver las cosas en lo natural, es decir, en personas que realmente no se enfocaron en las limitaciones que tenían, sino que fueron por encima de ellas y que se negaron a renunciar, a seguir adelante. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a seguir. Y vemos también el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué no pasó? Pasó por tantas cosas y sin embargo, él perseveró. Y yo pienso que, pastora, que la perseverancia es como una llave. Yo pienso que es una llave donde nos lleva al éxito. Y el éxito de perseverar va a depender de cuán fortalecida esté nuestra fe. Así es. Así es. Nuestra fe tiene que estar fortalecida. Yo he dicho anteriormente, incluso lo mencioné la semana pasada, que
no existe tal cosa como fe sin perseverancia. Ujú. Amén. No existe. Porque tu fe, tú puedes decir que tienes fe, pero si tiras la toalla cuando la primera vez que oraste y no viste la respuesta, entonces realmente no existe la fe. Mm. O sea, eso no es fe, es un deseo. Es una esperanza de que algo suceda. La fe tiene que llevar perseverancia. La perseverancia es un elemento imprescindible para sostener tu fe. Así es. Sin ella no vas a ningún lado. No puedes. Puedes caer ahí mismo y te quedas paralizado. ¿Por qué? Porque no hay suficiente perseverancia. Y yo siempre lo he dicho, o sea, no existe tal cosa como fe sin perseverancia. Así es. No existe. Es la única cosa que mantiene nuestra fe y que la alimenta día a día. El perseverar en aquello por lo cual hemos creído. Es como un motor. O Es el sea, motor. Sí. Es como el un motor. para seguir hacia adelante. Y el apóstol Pablo estaba bien centrado y sabía, y no estaba centrado en lo que había pasado, lo que estaba pasando, y sabía que no le iba a ser fácil. Pasó por naufragio, fue apedreado hasta casi matarlo, fue incluso considerado como falso. Yes. No fue bienvenido en muchos lugares, fue perseguido. Los mismos cristianos no lo aceptaron. No lo aceptaron. Y le tocó pasar por tantas cosas. Y sin embargo, él perseveró. Me extiendo desde la carrera del supremo llamamiento en Y Cristo Jesús. Y fíjese, mire lo que dice. No quiero decir que ya llegué a la perfección, dice, en todo, sino que sigo adelante. Yo sé que no soy perfecto, me faltan muchas cosas, pero yo sigo adelante. Nada me detiene. Dice, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí, dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Me olvido lo de atrás. Yes. Yo no sigo arrastrando el pasado, lo que pasé, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Yo me olvido, es decir, yo me sacudo de todo. En otras palabras, me está diciendo, y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Amen. Y esto es maravilloso. Y estamos hablando de un hombre que la estaba pasando mal y que sabía que iba a morir como un mártir, sabía que él iba a tener que pagar el precio por seguir a Cristo. Y dice, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. En Filipenses 3, 12 al 14, ¿verdad? Entonces, vemos que a pesar de todos los obstáculos, ¿tenemos obstáculos? Sí. Yes. ¿Van a estar? Van a estar. Siempre. A veces oramos, Señor, quítamelo. No. Pero usted ha visto un atleta correr. Los atletas cuando se tropiezan con los obstáculos no paran la carrera. No, siguen adelante. Siguen adelante. Eso no es un motivo para parar. Ahora bien, de que sí nos vamos a sentir que nos vaya a afectar, pues va a depender de nosotros también. Con la actitud con que enfrentemos el obstáculo. Sí. Y nos hace crecer. Exactamente. Nos forma, hace cambios en nuestras vidas, el perseverar, los obstáculos, las dificultades que ocurren mientras vamos en esa carrera, siempre van a estar, pero en esos mismos obstáculos nosotros crecemos, crece nuestra fe, crece nuestra confianza. En todas las áreas de nuestra vida vamos a encontrar algo. El Señor, es como siempre decimos, hay un propósito detrás de todo eso, del que perseveremos, el que tengamos la fe. Dios está formando algo en nosotros que nos va marcando, así como esa piedra que, aunque la gota sea que poca a poca, pero al final le hizo un hoyo, le hizo un hueco. Y es eso que Dios pone en nosotros, algo que deposita en nosotros, que una vez más que volvamos a pasar por ahí, nosotros ya sabemos cuál es la fuente donde tenemos que regresar, porque no es que se van a acabar. Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber dificultades en la carrera que nosotros estemos llevando, pero no podemos parar, tenemos que seguir hacia adelante. Y en estos tiempos hemos visto o hemos sentido, ¿no?, que pasamos por esas dificultades, que llegan momentos que uno quiere llorar, se siente triste, pasa por una depresión, un desánimo, pero levántate.
Hay que seguir hacia adelante. El Señor está contigo. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos en ese tiempo de nuestras vidas, sino que perseveremos en la fe. Así como hubo un Pablo, nuestro Jesucristo mismo dijo, muchas aflicciones tendrás en este mundo, pero no temas porque todas ellas Él las ha vencido. Él ya sabía que tú y yo íbamos a tener aflicciones, problemas, dificultades, como tú le quieras llamar. Pero Él no quiere que te quedes ahí. Él quiere que perseveres, que sigas hasta el final, que cuando estés de enfrente de Él, tú digas, Señor, costó, pero aquí estoy. Es de resistir, es de seguir hacia adelante, es de perseverar, creyendo en su palabra, porque su palabra, por la fe que tenemos nosotros, nos fortalecemos para seguir hacia adelante. Amén, amén. Otra cosa que nosotros debemos perseverar y que realmente es, yo diría que es la meta, una de las metas del enemigo, es quitarnos que nosotros no perseveremos en la oración. Pero nosotros necesitamos ser perseverantes en la oración. Y sobre todo eso que estabas hablando, Araceli, muchas veces cuando no vemos el resultado o las cosas como nosotros lo esperamos, nos desanimamos fácilmente y dejamos de orar. O pensamos que Dios no nos está escuchando, pero la palabra de Dios nos llama a ser perseverantes en la oración. Y en estos tiempos nosotros, esta generación que nosotros vivimos, queremos las cosas muy rápido. Y lo digo por lo personal. A veces quisiera que las cosas sucedieran, oro por una cosa y yo quiero, ay Señor, ya, que sea. Pero no, Dios no trabaja así. Todo a su tiempo es hermoso, todo a su tiempo es bueno. ¿Me entiendes? Aunque si estás esperando por una sanidad o por algo, hay que esperar. Hay que esperar. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a esperar, aunque nos cueste. Por ejemplo, a mí me cuesta esperar. Yo no sé si a ustedes les cuesta esperar, pero... yo pienso que a todos. Y que queremos las cosas para allá, para ahora. ¿Me entiendes? Pero Dios no trabaja así, porque hay cosas... Imagínense, si un niño quiere un carro y usted le da un carro, se va a estrellar porque no sabe manejarlo. Hay cosas que Dios no nos ha dado porque no sabemos manejarlas. Hemos orado por ciertas cosas, pero... Y uno como dice, que perseverar en la oración. Sí, perseveremos en la oración, pero también perseveremos en la espera, en la paciencia, en la espera, en confiar de que vamos a obtener eso conforme el tiempo de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando no es la voluntad de Dios y lo queremos hacer por nuestra fuerza y a la fuerza, nos va a ir mal. Entonces, en vez de una bendición, se va a volver una maldición. Por eso tenemos que perseverar en la perfecta voluntad de Dios y esperar, saber esperar cuando llegue ese momento justo, el momento de Dios. Y una de las cosas que nos dice la palabra en Colosenses 4:2, dice que nos mantengamos constantes en la oración y siempre alerta, dando gracias a Dios. Y me llama la atención, pastora, también que la palabra nos dice en Efesios que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que nos habla de perseverar constantemente en la oración y nos empieza a hablar de la armadura de Dios y todas las piezas de la armadura de Dios que conocemos, y usted también nos ha enseñado mucho acerca de la oración, que es algo muy poderoso. Incluso una de las cosas que hemos aprendido de usted, nunca salga de su casa sin la armadura, póngase la armadura de Dios. La palabra por eso nos deja ver y dice, okay, ustedes tienen que estar velando, ustedes tienen que estar listos, ustedes tienen que estar perseverando, porque hay alguien que está de ustedes acechando. La palabra nos deja hablar, habla de las acechanzas del enemigo, pero habla del poder de la perseverancia, que nosotros vencemos porque Jesús ha vencido, pero nosotros tenemos que apoderarnos de esa victoria que el enemigo nos va a hacer creer que no tenemos. Así es. Así es. El enemigo nos va a hacer creer eso. El enemigo es un engañador, es un mentiroso. Y nosotros tenemos que perseverar. Por eso Jesús nos da esta parábola de la viuda y de la viuda y del juez injusto, dando el ejemplo de la perseverancia, que no importando las circunstancias, no importando si era un juez injusto, no importando quién eran,
Es decir, no importando la circunstancia, aun cuando era viuda, que era una persona, eran personas vulnerables en ese tiempo, los huérfanos, las viudas, eran personas muy vulnerables, Desamparada. que quizás era muy fácil para el juez, y más que dice la palabra que era malo, era injusto, aprovecharse de la situación de la viuda, pero la viuda dijo, ¿no sabes qué? No, yo no le voy a dar el gusto. Yo me rehúso. Yo me rehúso a soltar aquí la toalla y yo voy a seguir y voy a ser Así es. persistente. Amén. Y yo voy a Yes. seguir. No Así importando quién seas tú, no importa qué posición tienes tú, si tú eres un juez, y así, muchas situaciones van a ser así. Leyes que están en tu contra, quizás un caso de deportación que está Así en tu es. contra, Así es, quizás yes. una enfermedad que está en tu contra, un reporte que dice, tienes la sentencia, ¿verdad? Y uno dice, no, yo me rehúso. Amén. Y yo me voy a Amén. levantar a perseverar, Así es. a perseverar, Yes. porque eso es lo que el enemigo quiere, que no perseveremos. Pero esta viuda perseveró y Jesús es tan bello, nuestro Señor, dando este ejemplo. Toma algo tan vulnerable, Ujú. ¿verdad? Para mostrar el poder de la perseverancia, lo que ella logró, porque ella obtuvo la victoria. Así es. El juez tuvo que hacer y darle tomar el caso y hacerle justicia. Así es. Y todavía Jesús dice, comparándolo, ok, esto es ustedes que son malos, pero Dios que es bueno. ¿Cuánto más si ustedes claman de día, de noche? ¿Cuánto más si ustedes Amén. se acercan a Él? No va a responder rápidamente, dice la Amén. palabra. Amén. Rápidamente. Amén. Así es. Y mire, muchas veces la demora está en que nosotros somos los que demoramos porque dejamos de perseverar. Así es. Así es. Ujú. Así es. Nos volvemos a veces inconstantes. Y Dios quiere que a pesar de todo, perseveremos. Ujú. Perseveremos. Así es. Y me gusta mucho este ejemplo de la viuda, pastora, porque realmente es una gran enseñanza que el Señor nos está dando. Ella se negó a renunciar. Yes. No, yo voy a continuar con mi caso y yo voy a obtener. Y lo mismo tenemos que hacer. El Señor me ha hablado, el Señor nos dijo, no fue el hombre, así que yo me rehúso a creer lo contrario y seguir No perseverando. estamos negando la realidad, Exactamente. Yes. pero le estamos Exactamente. creyendo a una verdad absoluta que está por encima de cualquier realidad. Amén. La Así palabra es. de Dios. La Así es. palabra de Dios. Así es. ¿Qué dice Dios al respecto? Así es. ¿Qué es lo que Dios prometió al respecto? ¿Qué fue lo que Dios me dijo que iba a hacer al respecto? Amén. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Ahí, en eso es en lo que debemos perseverar. Ok, no tengo trabajo ahora, pero dice la palabra dice de Dios Dios? que no hay justo desamparado, ni su Su simiente simiente que mendigue que pan. pan. Así que es. yo voy a seguir perseverando, voy a seguir tocando la puerta, Amén. voy a seguir buscando Yes. trabajo, porque Yes. no importa que haya una crisis mundial, no importa que haya una crisis económica, mi Dios está por encima de Amén. toda Así crisis. es. Así es. Amén. Yes. Así que yo me voy a remontar a sus alturas y yo voy a obtener mi victoria. Amén. Eso Amén. es no tirar la toalla. Así No es. voy a negar la realidad, Ujú. pero voy a perseverar hasta ver mi victoria. Amén. Amén, Amén. así es. Amén. Y otra de las cosas también que debemos de perseverar es ante el rechazo, la crítica, Mm. las persecuciones, el que nos juzguen. Es decir, el Señor nos dice en la palabra que nosotros íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser aborrecidos. Es decir, no podemos caerle bien a todos tampoco. Y también el hacer la voluntad de Dios, uno paga un precio. Así es. Así es. Uno paga un precio por hacer la voluntad de Dios y por eso lo que dice la palabra de Dios, que el evangelio es locura Pura. para los que se pierden, que bien mencionaba usted, pastora, la semana pasada. Es locura para los que se pierden, pero es poder de salvación Poder de Dios. de para Dios. salvación. Exactamente. Y esta es una de las cosas que es más impresionante, porque hoy en día quieren hacernos creer que todo lo que nosotros hemos creído durante todo el tiempo es locura, pasó de moda, era de otro tiempo, ya no hay nada que ver. O sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y si no nos adaptamos al mundo actual, entonces nosotros estamos mal. Pero nosotros tenemos que perseverar en Amén. lo que hemos creído. Amén. Así es. Porque sin importar las corrientes de este mundo, Dios sigue Yes. siendo Dios. Así es. Dios nunca ha cambiado. Amén. O sea, ¿No? Él sigue perseverando en quien Él es. Amén. Yes. Él es Él y punto. Amén. Así es. So, si nosotros cambiamos, dejamos de creer en lo que Él nos ha prometido, es nuestra responsabilidad lo que suceda luego. Muchos de nosotros empezamos a orar
le creemos y empezamos con mucho entusiasmo y mucha fuerza y estamos, wow, y hacemos mucha bulla y la bulla no nos dura mucho tiempo. Nos quedamos a mitad de camino. ¿Y qué resulta? Que no obtenemos la victoria que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque no perseveramos. Entonces, muchas veces culpamos a Dios por ello, pero Dios sabía lo que había en nosotros. Dios sabía que realmente no era una fe perseverante, era simplemente un deseo emocional de que algo sucediera. Por eso muchas veces es que Dios demanda perseverancia, porque tenemos que demostrarle a Dios que verdaderamente estamos viviendo por fe. Así es. Que resistimos, la resistencia, como el ejemplo que estabas hablando, el ejemplo de tu cuñada. Sí, yo estaba compartiendo con Araceli hablando un poco de la resistencia, porque van de la mano. Es decir, yo pienso que estas dos palabras son clave, perseverar y resistir. Pero yo le decía a Araceli que me llama mucho la atención la resistencia física, porque mucha gente puede hacer ejercicio, pero no quiere decir que son resistentes o crean resistencia, ¿no? Y porque hay ejercicios que estimulan esa capacidad de aguantar físicamente. Y yo le contaba a ella que mi cuñada, ella es un poquito rellenita, y ella se hizo hace muchos años entrenadora de spinning. En aquel tiempo estaba muy de moda el spinning, que son ejercicios con bicicletas. Y ella está en su clase y entra por primera vez un ciclista. Pero entra con una actitud como que yo lo sé todo, porque yo soy ciclista, es decir, ¿qué me vas a enseñar? Esto es spinning, esto es como decir pan comido, ¿no? Pero ella está, tienen las bicicletas y está en los espejos dando las instrucciones, enseñando los ejercicios, dice que a la mitad de la clase este hombre se desmaya. Oh, wow. Porque no aguantó, no tuvo la resistencia de aguantar. Y eso es, en nuestro caminar con el Señor, no se trata de cuánto sabes, no se trata de la velocidad con que tú vas, o los años con los años, el conocimiento de palabra. Se trata de la resistencia, de resistir. Y resistir tiene que ver con recibir fuerza o presión, pero sin ser movidos. Es decir, nosotros vamos a recibir presión, vamos a recibir una fuerza, ¿verdad? Para quitarnos, para movernos, para que no sigamos. Pero resistir quiere decir que a pesar de la presión que estoy recibiendo, no soy movida. También quiere decir sufrir un padecimiento sin dejarse vencer. Y eso es bien, bien importante. La palabra de Dios nos llama a resistir. Araceli nos llama a resistir, Pastora nos llama a resistir y seguir adelante. Pero ¿por qué nos llama a resistir? Porque tenemos un enemigo. Y el enemigo va a buscar la forma, como estábamos hablando antes, de buscar las áreas débiles. Y nosotros necesitamos, dice la palabra, que resistamos al enemigo, que tenemos que resistirlo. Dice, vestidos de toda la armadura, y sabemos que tenemos una batalla de Dios. Dice, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Porque en la guerra que nosotros tenemos no es contra la gente, dice aquí la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Dice, por tanto, toma toda la armadura para que puedas resistir en el día malo. Días malos, nos están diciendo, van a haber días malos. El hecho de que lo mencione ya nos está garantizando que en algún momento exactamente va a venir el día malo, lo está diciendo. Pero dice, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Permanecer, poder perseverar. Es decir, que la resistencia va de la mano con la perseverancia. Tienes que resistir para permanecer, para seguir perseverando. Te lo tenemos que hacer. La palabra de Dios nos deja ver claramente que Satanás tiene un plan. Así es. Satanás tiene un plan diseñado para perjudicarnos en cualquier área de nuestras vidas. La acechanza tiene que ver con eso, que él tiene una estrategia, tiene tácticas, tiene maneras, tiene forma, tiene medios con un plan. Él no viene a nosotros se acerca con nosotros para improvisar, él viene con un plan. Así es. Y él sabe nuestras debilidades.
Pero es bien peligroso nosotros como hijos de Dios que no sepamos nuestras debilidades. Porque de por sí podemos ya tener una puerta de entrada a que le hemos dado al enemigo cuando no conocemos nuestras debilidades. De hecho, la palabra de Dios dice, no ignoréis a el diablo, Exacto. no ignoréis a tu adversario, porque nosotros a veces ignoramos nuestras debilidades, pero él no. Exactamente. No. Yes. Y entre más las queremos ocultar, más fuerte él se hace. So, es mejor que busques ayuda con otras personas, con alguien, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es orar los unos por los otros. Entonces también tenemos que animarnos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Entre más oculto tengas esa debilidad, el enemigo se va a hacer fuerte y él te va a destruir si tú no te pones firme y buscas una ayuda, una solución al problema rápido. Porque muchas veces queremos ocultar las debilidades o problemas o situaciones que uno tenga por no cambiar, porque no quieren cambiar, porque no queremos cambiar, porque no tenemos vergüenza. Porque queremos cuidar nuestra imagen personal. Yes. Y entonces es más grande el orgullo o la imagen que nosotros tengamos en de decir, hey, tengo un problema, necesito ayuda. Y el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda, Él nos guía. Él dice que Él nos guía, busquemos a Dios para que Él nos guíe. Entonces, si nosotros estamos conectados con Dios, entonces vamos a pedir una guianza, pedir un consejo, porque tú no quieres estar en esa situación, tú no quieres que el enemigo se haga más fuerte, no, resistir al enemigo, a que él no tenga nada en ti, a que él no diga, no, pero es que esta tiene algo escondido y la voy a destruir por ahí. No. Aún si son pensamientos o sentirte débil o decir no puedo más, está bien, no importa. Venid todos aquellos que están cansados a Dios. Él dice, vengan a mí, todos aquellos que están cansados, que yo los daré fuerzas nuevas. Dios renueva nuestras fuerzas. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. En tu debilidad, Dios se hace fuerte. Por eso, no lo escondas, no lo ocultes, pide ayuda. Y también saber cuáles son nuestras debilidades. Amén. Yes. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es mi debilidad? Pues yo tengo que preguntarme en qué área de mi vida fallo constantemente. Amén. Yo me tengo que preguntar, ¿en qué área de mi vida fallo? ¿O qué área de mi vida tengo más dificultad en obedecer a Dios? Eso requiere honestidad e integridad de parte de uno mismo. Yes. Es decir, me cuesta esto, no sé si es la ira, me cuesta perdonar. ¿Qué me cuesta? Uno tiene que ver cuál es la debilidad porque el enemigo la conoce. Si nosotros la ignoramos, les hemos dado una gran ventaja a él. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la área que él va a usar. Si tenemos problemas en el área, ¿cuál es esta área? ¿En las finanzas? ¿En el carácter? ¿Cuál es ese problema? Es decir, ¿qué es lo que te cuesta? Cuando Dios te ha llamado a hacer algo y te cuesta obedecer a Dios, tenemos que analizar cuál es esa área que nos dificulta, porque generalmente va a ser la debilidad y que el enemigo va a tomar provecho. Entonces, el enemigo siempre va a buscar la forma de traer obstáculos en que cumplas el propósito de Dios. Siempre va a buscar robar nuestra adoración, va a buscar debilitarte. Si no puede hacerlo físicamente, lo va a hacer espiritualmente. ¿Cómo nosotros nos debilitamos espiritualmente? Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la palabra. Cuando no nos congregamos. Cuando nos congregamos. Y déjeme decirle, a veces la gente dice, ay, pero qué cosa, que eso de que congrégate, que yo lo veo desde mi casa. Y déjeme decirle una cosa. Es la mejor forma de debilitarte. Yes. Si tú piensas así, ya el enemigo está ganando ventaja para debilitarte y que caigas en tentación, porque eso es todo lo que él quiere. Él sabe que el único poder que él tiene es lo que tú le permitas, porque Jesús venció y él está derrotado. Pero el poder, todo el poder le fue quitado. Yes. Jesús le quitó todo el poder, pero él sabe que si te hace creer a ti y tú crees su mentira, tú lo haces fuerte en tu vida.
Y se convierte en una presa fácil para el enemigo. Porque entre más tú te alejas y no te congregas, no te unes con esas personas que te pueden ayudar a escuchar la palabra. Porque sí, hay momentos de que tú no vas a poder orar o buscar la palabra. Por eso, congrégate. Porque cuando tú te congregas, hay un ambiente, hay una atmósfera que te va a animar, que te va a levantar, que te vas a fortalecer, que no vas a salir igual como tú llegaste a la iglesia. Entonces, pero si en cambio tú vienes y nos alejamos, vamos a ser una presa fácil para el enemigo. Va a ser más fácil. Un león se puede comer a un elefante si está solo, pero cuando está unido con otro elefante, no se lo va a comer fácilmente. Es más fuerte, unidos en la oración. Y eso es lo que hacemos aquí nosotros, unidos en la oración. Por eso te pedimos que envíes tus oraciones, tus peticiones, porque queremos ayudarte a creer contigo. Si en un momento has estado débil, escribe tu petición y el Señor te va a fortalecer. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, Dios se hace presente, Dios comienza a hacer las cosas, pero nosotros mismos tenemos que tomar ese deseo, ese ánimo de buscarlo. Quiero añadir algo a eso. La palabra de Dios es clara. Dice que la fe viene por el oír Ujú. y el oír la palabra de Así Dios. es. Amén. Pero cuando tú oyes la palabra, no toda la palabra de Dios que se habla te va a Yes. producir fe. Yes. Tiene que estar en el ambiente correcto, Yes. tienes que estar en el lugar correcto. Yes. Porque no todo lo que se está predicando allá afuera Yes. es precisamente palabra Amén. de Dios. Yes. Hay mucho que se han tomado la escritura y la han totalmente sacado del contexto, la han desvirtuado y realmente lo que se está predicando no es la No palabra es. de Dios. Y mucha gente entra y sale de la iglesia, Yes. pero si usted quiere realmente que su vida sea fortalecida, usted tiene que escuchar la palabra de Dios en esa atmósfera de fe, Amén. en esa atmósfera Yes. donde Dios se está moviendo, Yes. para que usted no salga igual y Yes. usted pueda ser fortalecido en su fe y usted salga diferente y Así salga es. animado Así es. y pueda perseverar. Amén. Así es. El Así enemigo es. quiere a toda costa alejarnos de Dios, alejarnos de Yes. su presencia, alejarnos de su palabra, alejarnos de la gente que ha puesto a nuestro alrededor, gente que Dios ha puesto a propósito, con un propósito, ¿verdad? Para que usted Yes. sea, como estamos hablando, una presa muy fácil y debilitarlo. Cuando usted está débil espiritualmente, va a ser muy fácil caer en la tentación del enemigo. Porque el enemigo no solamente que conoce su debilidad, sino que sabe lo que usted quiere. Generalmente el enemigo nos va a enfocar en lo que no tenemos. Yes. Mira que no tienes esto. Mira cuánto tiempo estás orando y nada ha pasado. Mira fulanito. Ajá. Rapidito. Rapidito se Mira, casó. mira, Rapidito tú. Ni va a la iglesia. Ni va a la iglesia, y ya ni tiene va. casa y ya le llegaron los papeles. Entonces el enemigo te Tiene carro nuevo. va a enfocar, A que ¿verdad?, miremos en al lo que mundo. no tienes. Entonces cuando uno está débil espiritualmente, cae en la tentación del enemigo. No vayas más. Mira, tu mentor, no le voy a contestar al mentor. No, ¿para qué? No, yo no necesito discipulado. Eso es alejarnos. Simplemente lo que el enemigo está haciendo es alejarte de las cosas de Dios. Necesitamos el discipulado. Mucha iglesia. Necesitamos exponernos, escuchar, Yes. meditar en la palabra de Dios. Necesitamos la oración. Nos necesitamos como hermanos en Amén. Cristo, Amén. los unos a los otros. Así que el enemigo siempre va a usar y va a desviar las cosas, hacerte pensar algo que no es como que sí es. Y esa es la parte del engaño del enemigo. Es un experto en traer la duda, es un experto en traer confusión. Así que tenemos que tener bien claro que tenemos una batalla real con un enemigo real y bien astuto que quiere debilitarnos, pero la palabra de Dios dice que lo resistamos. Hay que resistirlo. Que tenemos que resistir al enemigo. Tenemos Así que, es. aun cuando sintamos la fuerza, aun cuando sintamos la tentación, aun reconocer esos pensamientos, porque el enemigo, pastora, nos hace argumentar con nosotros mismos. Pensamos que somos nosotros. Le decía a Araceli, a veces el enemigo nos hace pensar
que somos nosotros las que estamos hablando con nosotras mismas y que tenemos un argumento, pero el argumento Él lo está poniendo. Claro. Tenemos este campo de batalla que es la mente, y si Él te puede convencer, ya Él ganó. Ganó la batalla ya. Ya Él ganó. Así es. Entonces tú tienes un argumento y tú estás, viste, y eres tú hablando contigo misma, viste, Araceli, viste, Liene, que tú, ay, es que tú siempre, es que tú no lo vas a poder hacer, es que que todo me dijo? cuesta. Pero ¿quién te dijo eso y todo? Y tú crees que es un argumento, ay, que yo, pero el enemigo está poniendo ese argumento dentro de ti, está sembrando la duda. Yo siempre cuando enseño acerca del Espíritu Santo le digo a la gente, el Espíritu Santo nos habla, Así es. Sí. pero el enemigo también. Yes. Entonces hay una forma en que usted va a diferenciar la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo. Ujú. La voz del enemigo siempre te va a hablar en primera persona. Ujú. Te va a decir, no lo hiciste, tú no puedes, tú no esto. Va a traer duda, va a traer condenación, Yes. va a traer culpabilidad, pero el Espíritu Santo nunca te va a hablar en primera persona, te va a hablar en tercera persona, no te va a hablar, te va a decir, Dios te ama, tú sí puedes, Amén. levántate, Amén. fortalécete en él. O sea, esa es la voz del Espíritu Ujú. Santo. El diablo no. El No. diablo te va a hablar, te va a decir, no puedes, te rechazó tu madre, tu padre no te quiso, mira que no tienes con qué pagar la renta, mira que un día pecaste, mira aquello malo que hiciste. Y te va a traer a memoria aquellas cosas del Exactamente, pasado. del pasado. ¿Para qué? Para debilitarte y que no puedas resistir, Ujú. y que no puedas perseverar y que tires la toalla. Así es. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, es decir, a su autoridad, resistid al diablo, que quiere decir mantenerse firme contra él. Ujú. Yes. Usted va a sentir el peso, déjeme decirle. No lo hemos sentido, lo sentimos. Amén. Claro. Sí. Alabado. Lo sentimos. Pero él dice aquí, resistidlo. Yes. Y dice que él va a huir. Claro. Él va a ir. Si usted resiste y usted permanece y usted se somete a la autoridad de Dios, si usted se somete a su palabra, si usted se somete a su voluntad, usted resiste al enemigo y él tiene que huir. Amén. No, usted no le da lugar. No hay nada por la cual que él pueda Eso era agarrar. por eso que Jesús decía, él nada tiene en mí. Amén, así es. ¿Por qué? Porque él resistía al diablo. Cuando vino la tentación, lo resistió. No le dio lugar, no le dio entrada. Entonces, claro, en ese momento tenía hambre, estaba débil, era un momento de vulnerabilidad del Yes. Señor Jesús. Así es. Porque estaba en ayuno por 40 días. Es imposible que después de 40 días de ayuno en el No tengas desierto, hambre. él estuviera totalmente fortalecido. Pero ¿sabe qué? Él lo resistió al diablo. El diablo tuvo que huir de él. Y por eso Jesús podía tranquilamente decir, él nada tiene en mí. Así es. Así que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Amén. Jesús. Así O es. sea, Así es. estos ejemplos que quedaron plasmados en la Escritura no es para que nosotros veamos, en un momento dado Jesús fue débil. No, Él lo dejó para que veamos que podemos identificarnos con Él y podemos seguir adelante. O sea, que Él pasó por eso. Él entiende nuestras necesidades. Él entiende lo que estamos pasando y podemos superarlas. Así es. Porque Él fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Exactamente. Y dice que lo dejó por un tiempo. Eso, la palabra nos deja ver y que Jesús fue tentado en todo. Y no quiere decir que fue tentado solamente en esa porción que se registra Claro. en la palabra. Él fue tentado siempre, pero no pecó. Se mantuvo y resistió al enemigo. Dice que lo dejó por un tiempo. Y nosotros tenemos que resistir. El enemigo va a seguir intentando. Yes. Así es. El enemigo va a venir otra vez. Por eso que nosotros no podemos nunca descuidar las áreas de nuestra vida, aun cuando usted se ha fortalecido en ellas. Es decir, que a lo mejor hay áreas en su vida que ya usted es fuerte, pero muchas veces las áreas que somos fuertes las descuidamos porque nos sentimos fuertes. Y son las áreas en las que nos volvemos vulnerables. Exactamente. Amén. Por eso dice el Señor, el que se cree estar firme, cuide que no caiga. ¿Eh? Ujú. Entonces, tenemos que estar alerta, tenemos que resistir. Vamos a sentirlo, lo vamos a sentir. Claro que sí. Pero mayor es el que está En nosotros. en nosotros que el que está en el mundo, Ujú. ¿verdad? Dios nos ha dado ya la victoria en Jesucristo.